Descarga Cultura.unam. Darwinismo. Su significado, su impacto. Curso impartido por la doctora Rosaura Ruiz durante octubre y noviembre de 2013 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa grandesmaestros.unam. Módulo 1. Evolución. Diferencias entre términos y conceptos. Quiero hablar, primero que nada, del concepto de evolución. Esa es la idea de esta primera sesión. Después voy a hablar propiamente de la teoría de Darwin, de la teoría sintética moderna y de algunas ideas actuales, pero voy a empezar por explicar qué es evolución. La evolución es un hecho. Lo que pasa es que el hecho de la evolución y la teoría de la evolución a veces se confunden. A veces se considera, cuando se habla de la teoría de la evolución, se dice, es una teoría, como si fuera algo hipotético. Y no, en primer lugar, existe la evolución. Y hay tal evidencia de que ha habido un proceso evolutivo, de que la vida surgió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Saben que no hay una fecha exacta, por supuesto, pero este proceso de casi 4.000 millones de años en el que se inicia la vida y ha producido toda la diversidad que conocemos, hay evidencias suficientes, que vamos a ir comentando, de que así ocurrió. Y, por lo tanto, sostenemos los evolucionistas que no hay nada sobrenatural en la aparición de la vida, ni en la aparición de las especies, ni tampoco de Homo sapiens. Eso es de entrada. La evolución es un hecho comprobado más allá de duda razonable. Siempre agrego lo de razonable porque, por supuesto, hay quienes plantean dudas, pero no son razonables. Y, por otro lado, están las teorías que explican este hecho. El hecho de la evolución está tan comprobado como que la Tierra no es plana. Por ejemplo, o sea, de ese nivel de comprobación hay de que hay un proceso de evolución por el cual las especies que se originaron más o menos en la temporalidad que señalé se han transformado hasta lo que conocemos, se ha extinguido y lo que existe actualmente. Pero las teorías, aquí sí, tienen un grado de certeza. O sea, son teorías falsables, por supuesto, y que hay discusiones importantes. Pero no confundamos las cuestiones, o sea, no confundamos el hecho de la evolución, que no hay duda de que ocurre, con las teorías que lo explican, que sí son, por supuesto, discutibles. Por cierto, yo creo que la teoría moderna de la evolución, que se origina con Charles Darwin en 1859, por lo menos es el núcleo duro de esa teoría, la variación al azar, que no tiene conexión con la adaptación, es su origen. Y la selección natural, ese núcleo duro del darwinismo, es la vigente. En las teorías modernas se acepta que esta idea central sigue siendo válida y es la idea básica. Por supuesto, después de más de 150 años, la biología ha avanzado muchísimo y temas que no existían en tiempo de Darwin, la propia genética o la biología molecular, han avanzado muchísimo lo que hoy sabemos del proceso evolutivo. Quisiera hablar entonces ahora del término evolución. Primero que nada, algo importante en ciencia es distinguir entre el término y el concepto. Y fíjense que aquí es muy interesante, porque el término evolución no surge para hablar del proceso de cambio de los seres vivos, surge en la embriología, surge para explicar el cómo se desarrolla un embrión. Pero primero, en las ideas preformistas, surge y se habla de evolución del embrión, se habla del desarrollo del embrión, pero no como entendemos desarrollo posteriormente, sino simplemente el crecimiento del embrión. Diferentes teorías se empiezan a preguntar en el siglo XVII cómo surge, cómo se generan los organismos, cómo se reproducen, diríamos hoy. La palabra de producción, la palabra evolución se refiere a ese crecimiento del embrión. Hay dos grandes teorías en el siglo XVII. La teoría preformista es la prevaleciente, sobre todo en el XVII, y en el XVIII ya se habla de epigénesis. Pero en el siglo XVII, lo que se explica como generación de los seres vivos, hay una especie de encajonamiento, embodiment, es como las matruscas, que tienen una adentro de la otra, etc. Y así planteaban muchos
embriólogos del siglo XVII, por ejemplo, Haller es el más destacado de ellos, que plantea que el embrión crece en el óvulo particularmente y que en ese embrión contiene otro embrión y ese embrión contiene, etcétera, hasta que estábamos contenidos todos los seres humanos en los genitales de Adán y Eva. Entonces, el término evolución surge ahí. Precisamente Haller habla de la teoría que inicia Swammerdam, otro embriólogo del siglo XVII, para explicar que esa teoría es una teoría de la evolución, fíjense. Surge con una idea de no cambio, solamente el embrión crece. Hay dos posiciones, la animaculista, que sostiene que los gérmenes que van a dar lugar a los organismos surgen en espermatozoides, eso se llaman animaculistas, y los ovistas, que surgen en el óvulo. O sea, había las dos posiciones. Bonnet descubrió la partenogénesis y entonces descubrió las dafnias, que son partenogenéticas, y ahí se puede ver perfectamente como una dafnia ya contiene dentro de ella otra dafnia sin tener ningún contacto con un macho. Entonces él generaliza su observación y piensa que así es como se generan todos los organismos. Defendían cualquiera de las dos posiciones. Pero entonces la palabra evolución surge ahí, hablando del preformismo. O sea, ellos, por ejemplo, Haller, que a final de cuentas acaba reivindicando el preformismo, aunque tuvo una etapa de epigénesis. La epigénesis implica el desarrollo del embrión. La epigénesis sí plantea, y el gran campeón de la epigénesis es Wolf, un alemán que después se fue a trabajar a Rusia, que plantea que el embrión no se desarrolla como plantean los preformistas, no hay un embrión chiquitito que luego crece. Si está en el óvulo, a partir de la acción del semen, del espermatozoide, simplemente lo que hace el espermatozoide es hacer que crezca, da un impulso al crecimiento, solamente. ¿Qué se está discutiendo aquí? Se está discutiendo algo muy importante. Está discutiéndose una idea mecanicista, newtoniana, el impacto de Newton. La ciencia reina, la física. Newton, el más excelso de los científicos, lo que tenían que hacer las otras ciencias, inclusive las sociales, la economía, por ejemplo, que lo intenta Smith en Inglaterra, lo que están intentando es explicar la naturaleza, que a cada ciencia le toca, de acuerdo a las leyes de Newton. El newtonismo era generalizado y era, si habría que hacer ciencia, habría que hacerla de acuerdo a los principios, métodos newtonianos. Y entonces lo que se está defendiendo aquí es buscar cómo surgen los seres vivos, pero explicándolo a partir de mecanismos, con causas, con fuerzas. Y entonces, cuando se habla de un desarrollo, no simplemente de un impulso que da una de las dos células, sino de un desarrollo de algo que no está, que se va desarrollando, se está hablando de una fuerza vital, lo que defiende, por ejemplo, Wolf. Defiende una fuerza vital que es la que provoca la transformación del embrión. Pero aquí la tecnología resuelve la polémica, porque empiezan a hacerse observaciones en microscopios cada vez más poderosos, y entonces pues se va viendo, y particularmente es lo que hace Wolf, el observar en el desarrollo del embrión de pollo, cómo en realidad en la primera célula, seguramente no podían ver una primera célula, pero en las primeras etapas de desarrollo embrionario que se podían ver al microscopio de entonces, se veía cómo el embrión no solo crece, no simplemente es un homúnculo pequeñísimo, cualquier especie que nos imaginemos, un caballito pequeñísimo que simplemente crece. Lo que él ve, demuestra, dibuja a partir de su observación del microscopio es cómo hay un desarrollo. Incluso hace un estudio detallado sobre el desarrollo del aparato digestivo, por ejemplo, cómo primero es una lámina y después se hace un tubo, etc. Esto es fundamental. La tecnología resuelve la polémica. ¿Cuál crecimiento solamente? ¿Cuál preformismo? No, hay epigénesis, es decir, hay desarrollo. Y entonces la palabra evolución, que designaba a ese proceso de impulso al crecimiento del embrión, ahora pasa a hablar de evolución en el sentido de desarrollo del embrión. Pero sigue siendo todavía un concepto fijo, no estamos hablando de evolución en el sentido actual. Hay que analizar cómo, por un lado, surge la palabra evolución en estas discusiones que señalo, hablando de la generación de los organismos, hoy diríamos de la reproducción, y por otro lado está surgiendo lo que sí es propiamente evolucionismo, sin la palabra. Por otro lado está, por ejemplo, Lamarck. Lamarck está construyendo una explicación sobre la evolución y cómo se unen concepto y
palabra, porque Darwin no utilizó la palabra evolución, Lamarck no utilizó la palabra evolución. De hecho, Lamarck hablaba de modificación, variación por necesidad, pero no hablaban de evolución. Entonces, es lo que yo quería destacar en esta parte. La palabra evolución surge en la embriología, después pasa primero en la teoría preformista, después en la epigénesis, y luego de ahí se utiliza en la recapitulación. O sea, todavía no llegamos a la evolución. Después en esta idea de que el embrión, cuando se ve cómo este embrión no solamente crece, sino que se va modificando, se ve cómo hay una similitud entre las etapas del embrión y los organismos que han antecedido a la aparición de una especie. Lo que después Haeckel hablaría de la recapitulación como la síntesis de la filogenia y la ontogenia. Es decir, todo el desarrollo filogenético de una especie se puede analizar en el estudio de un embrión. La evolución es un hecho, y bueno, la teoría de Darwin es la más aceptada. Insisto, se acepta hoy su núcleo duro, muchísimas cosas se han modificado, evidentemente, se ha ampliado el conocimiento de una manera realmente impresionante, lo iremos viendo, pero el núcleo sigue. Y aquí también lo que estamos hablando ya es, ¿cuál es el objetivo de la evolución? ¿Cuál es la pregunta que quiere resolver Darwin o Lamarck? Les preocupa la adaptación. Lamarck tampoco usó el término adaptación. La palabra adaptación es una importación de la biología a partir de la economía política clásica. Quien hablaba de adaptación eran los economistas, por ejemplo Smith, hablaba de la adaptación entre oferta y demanda. Y los biólogos la importan, y ahí sí ya Darwin utiliza la palabra adaptación. Lamarck no utiliza la palabra adaptación, pero lo que él está viendo, lo que él está analizando, lo que él quiere explicar es la adaptación y la diversidad. Ya hablando de evolucionismo, por lo tanto hablaremos ya del siglo XIX, estamos hablando de la explicación, de la adaptación, del por qué los organismos están adaptados a su medio y por qué estamos quitando a Dios del escenario y diciendo no se requiere una explicación deísta. Podemos explicar con procesos naturales el porqué de la adaptación. ¿Por qué los organismos están adaptados a su ambiente sin tener que señalar, afirmar que Dios creó a las branquias para que los peces respiraran en el agua, o a los pulmones para que los animales terrestres respiraran en la tierra, etcétera? Pero el tema es ese, el tema central, digamos, es cómo podemos explicar esa correlación entre organismo-medio y la gran diversidad de especies que han existido. Entonces, la evolución hoy se explica mediante el mecanismo de selección natural. Lo que explica el evolucionismo, decía, es cómo las especies cambian a través del tiempo. O sea, surgieron organismos de estilo bacterias y de esos organismos descendemos todas las especies, de manera que todas las especies que existen y han existido somos parientes. Estamos emparentados, por supuesto, con las bacterias. Y claro, tenemos parientes más cercanos, que son los simios, chimpancé, gorila, orangután, son nuestros parientes más cercanos, pero todas las especies estamos emparentadas, pues tenemos un ancestro común. Algo fundamental a entender también es que hay una infinidad de ambientes. Bueno, una infinidad es una palabra. Yo creo que es una gran diversidad de ambientes. Es tremendamente amplio los ambientes que existen en la Tierra, los ecosistemas que se han formado. Otra cuestión importante hablando de la evolución son las diferencias. No hay dos organismos idénticos. Y fíjense lo que sostengo. Cualquiera diría, ¿cómo no? ¿Los gemelos idénticos son idénticos? Pues no. Cuando un cigoto se divide en dos y después se separan y cada uno de esos cigotos va a formar a un individuo de la especie que se quieran imaginar, empieza a haber mutaciones distintas, empieza a haber fenómenos epigenéticos distintos, de manera que por más que a veces uno le cueste trabajo distinguir a gemelos, en realidad se les analizara con detalle en términos fisiológicos, no decir en términos conductuales evidentemente, no son idénticos, aunque provienen de un cigoto y genéticamente son casi idénticos, excepto porque ha habido mutaciones. Pero es muy claro que si no hay variación, no habría evolución, ¿se dan cuenta? Si las bacterias fueran todas idénticas, no hubieran tenido ninguna modificación, ninguna de ellas, ¿cómo iba a haber evolución? Sería siempre lo mismo y, como se ha señalado antes, habría una eliminación del exceso de población, a lo mejor, porque si son demasiados organismos, habría eliminación, pero al azar. Y la selección natural no es un fenómeno al azar. Eso es también algo que debe quedar claro
desde esta primera sesión. La selección natural no es al azar. Por definición, la selección natural tiene una orientación hacia la mejora de la adaptación de los organismos. Hay fenómenos que son completamente azarosos, como la deriva genética, o las variaciones que son heredables, son las que son importantes en la evolución, y esas variaciones se producen por cambios en el nivel genético, por cambios en la estructura del DNA. Y digo DNA así, con las siglas en inglés, porque así hay una convención internacional. Se acostumbra en el mundo a hablar de DNA, no de ADN en español, ¿no? Pero da igual en realidad. Pero yo estoy acostumbrada a decir DNA. Entonces, bueno, algo que ocurre en la evolución es que cada generación puede traer novedades, y el cruzamiento, o sea, son las dos fuentes importantes de variación, son la mutación, los cambios a nivel genético, los cambios en la secuencia del DNA y la recombinación. Eso es muy importante porque la recombinación por la reproducción sexual da una enorme variabilidad. Ustedes, creo que todos aquí tenemos claro, puede ser por la propia vida de uno o porque uno ha visto otro tipo de organismos, perros, gatos, etcétera, como la cruza va a provocar una mayor variabilidad. Aunque uno diga es idéntico a su papá, pues en realidad idéntico no es. Hay modificaciones que tienen que ver con la parte materna de ese individuo. Bueno, la selección natural, les decía, como una de las tesis centrales del evolucionismo moderno, es una idea central, es igual a variación más ambiente. Un caso que se estudió muchísimo en Inglaterra, y este experimento que se hizo de alguna manera natural, que cuando los árboles en determinado bosque inglés estaban limpios, las mariposas se posan sobre los troncos, y entonces las mariposas más oscuras son las que más se van a destacar en un fondo claro, y los pájaros más fácilmente van a ver a las mariposas oscuras, van a distinguirlas, las otras se confunden, se mimetizan con su entorno, y entonces la población de mariposas oscuras tiende a decrecer y aumenta la de mariposas claras. Eso es lo que estamos siguiendo como ejemplo. Cuando los troncos se contaminaron por la revolución industrial, entonces se oscurecieron por el hollín, y entonces hubo un proceso al revés. Empezaron a disminuir la población de las mariposas más claras, porque claro, los pájaros veían más fácilmente en los fondos de los troncos a las mariposas blancas, no ahora al contrario. Entonces estamos ejemplificando aquí esto, pero les decía, ¿cómo surgen estos conceptos? Vamos a revisar perfectamente cómo Darwin construye una explicación de la evolución, que es, entre otros, la selección natural. La selección natural produce adaptación, y eso es por definición. A ese fenómeno se le llama selección natural. Por supuesto, la selección natural, toda la evolución, a final de cuentas, produce nuevas especies. De la evolución de los pinzones es de los primeros casos que llamaron la atención de Darwin, y no fue precisamente los pinzones, fue una de las especies que él estudió y que reconoció cuando regresó a Inglaterra, que a cada isla, prácticamente el archipiélago de las Galápagos, tenía una especie distinta de pinzón, pero Darwin estudió más otras especies, pero el grupo de especies más estudiadas en este sentido son los pinzones. Hay estudios que se han hecho posteriores a Darwin, pero se ha visto cómo hay una relación entre el tipo de alimento, el tamaño del pico y la diversificación de las especies. También los cambios en el ambiente pueden generar extinción, o sea, es otro de los conceptos fundamentales, es extinción. Y bueno, decía que el evolucionismo tiene un número importante de evidencias. Una evidencia desde los primeros episodios en la evolución es la anatomía, y cómo una estructura original se modifica en relación al ambiente, en relación a la funcionalidad del órgano, y cómo podemos detectar exactamente las partes, cómo se han modificado para hacer una ala de un murciélago, por ejemplo, que tiene una estructura similar al de un ave, pero para nada tiene la misma estructura en otro sentido. Otra evidencia importante del evolucionismo es el parecido genético. Por análisis genético se puede ver la distancia que separa a dos organismos. Por ejemplo, sabemos hoy que los chimpancés y los humanos tenemos diferencias genéticas en un porcentaje muy bajo, que es de 1.5% de genes distintos. Ahora, claro, las diferencias de esos pocos genes que tenemos distintos dan diferencias enormes, sobre todo en el comportamiento. Bueno, este es el mecanismo de la selección natural
el organismo presenta pequeñas modificaciones sin dirección respecto al aumento de la adecuación, por mutación, diríamos hoy, y recombinación al azar. Algo fundamental que siempre insisto, no son provocadas para resolver las necesidades de estos organismos, son espontáneas. No quiere decir que no tengan causa, claro que tienen causa, las mutaciones genéticas tienen causa. Cuando hablamos de que son al azar, es que no se están mutando para resolver un problema del organismo. El origen de la mutación no tiene una finalidad, se modifica, punto. Normalmente lo que ocurre es que en la reproducción del DNA hay un error y entonces hay una modificación. Esa modificación puede tener 3 vías. Algunas pueden ser, y que de hecho son la mayoría, son negativas y entonces disminuyen las posibilidades de sobrevivencia y reproducción. Esa variación tiende a desaparecer. Incluso la propia especie puede desaparecer si esa variación está negativa, que no haya posibilidad de sobrevivencia. Pero también una variación puede ser que sea positiva y entonces esto se va a mantener en la población hasta generalizarse en siguientes generaciones y forma una nueva variedad. Hay un aumento de la aptitud, una selección positiva. También hay variaciones neutras, que la selección natural no ve. Todos estos son metáforas, por supuesto. Cuando hablamos de no ve, la selección natural, ¿qué queremos decir? Que a lo mejor hay una mutación, en el ejemplo que ponía antes de las mariposas, donde fuera de un color que las aves no reconocen y por lo tanto no la ven, no la distinguen, simplemente no la perciben. Es muy importante esto porque las variaciones pueden ser positivas en un lugar y negativas en otro. Si una variación en sí misma no es negativa, ni positiva, ni neutra, sino depende de las condiciones a las que se dé. Por ejemplo, en organismos que tienen piel, digamos, el ejemplo de osos. Ustedes imagínense un oso que tuviera una mutación para oscurecer la piel y fue un oso negro en la nieve. Evidentemente, los osos no tienen depredadores, tienen enemigos que son los humanos, pero no tienen depredadores. Sin embargo, ellos tienen que cazar y tienen que ocultarse en la nieve. Se tratan de mimetizar en la nieve para que no los vean sus presas. Aquí no se trata de huir del depredador, sino de las presas. Y entonces tienen incluso un comportamiento conductual súper interesante. Lo único que tienen ellos negro es la nariz. Entonces se ponen agazapados para esperar a la presa y se tapan la nariz. O sea, es increíble, porque es lo que se podría distinguir. Pero imagínense una mutación que produzca piel negra en el Ártico. Sería totalmente negativa. Y exactamente al revés con los osos de montaña, que son oscuros y se mimetizan con los árboles, se esconden también fundamentalmente para buscar a sus presas. Y entonces imagínense un oso blanco ahí. O sea, la misma variación, eso es muy importante que se entienda desde ahora, puede ser negativa o positiva dependiendo del ambiente. Y por eso insistimos tanto los biólogos en esta parte. Diferente de la posición de Lamarck. Para Lamarck sí, las variaciones aparecían para resolver problemas del organismo. En la visión moderna no. Pero estas visiones se han discutido permanentemente y al final veremos hoy cómo hay quienes muy evolucionistas, muy modernos, a partir de los descubrimientos sobre todo de epigenética, que explicaré en su momento, sí han sostenido que puede haber un tipo de evolución lamarckiana. Otra vez, yo creo que la epigenética no da para plantear una tesis lamarckiana, pero lo comentaremos en su momento. Entonces, bueno, aquí lo que hablo de este mecanismo de selección natural, que veremos después cómo surge. Ese es mi tema favorito, es explicar cómo Darwin, cómo se forma él y cómo hace el viaje del Beagle, etcétera, para llegar a la teoría que conocimos desde 1859. Y todos, insisto en esto, tenemos un ancestro común. Son las tesis fundamentales del evolucionismo. Hay un origen hace más o menos 3.800, 4.000 millones de años y de esos organismos, de esas bacterias, descendemos todos los organismos vivos y extintos. Igual con los seres humanos. Aquí, este es el árbol evolutivo de Homo. Aquí está Homo sapiens. No está hasta arriba porque sea el más evolucionado, simplemente porque es el más reciente. Pero es importante señalar que aquí no tiene que ver con una idea de progreso, en donde el ser humano es el objetivo de toda la evolución y es el más evolucionado. Para nada. Dependiendo de qué criterio se tome, podemos hablar de qué especies son más evolucionadas. Y el ser humano en algunos temas podrá ser, sobre todo que tengan que ver con las cuestiones sociales, pero en general no es el ser más evolucionado.
Aquí están las otras especies de Homo: Homo forensis, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo ergaster, etcétera, ¿no? A partir de un ancestro común con los otros simios. Nosotros somos el quinto simio, junto con los 2 chimpancés, el gorila y el orangután. Entonces, un ancestro común con todos ellos, después Ardipithecus, Australopithecus, y luego cómo surge Homo habilis, etcétera, ¿no?